Hola, nosotros pertenecemos a la licenciatura en Pedagogía en la Universidad Pedagógica Nacional Unidad 201 Oaxaca. El tema del video es la nociología y la epistemología del curso Ciencia y Sociedad. Las integrantes del equipo son Coronel Miguel Leslie Vargas Cruz Nayitzel, Cabero Pérez Betsy y su servidora Fernández Ojeda María Francisca, del grupo 1.2. Y comenzamos con... ¿Qué es la teoría del conocimiento? La teoría del conocimiento o gnoseología es la rama de la filosofía que estudia el conocimiento en general y en especial los problemas del conocimiento del ser, los valores y la belleza, mientras que la epistemología se enfoca en estudiar el conocimiento científico, sus métodos y criterios. Como se menciona, la gnoseología o teoría del conocimiento fue creada por Immanuel Kant, que estudia el conocimiento en general, es decir, su origen, su naturaleza y sus fines. También se analiza la relación entre el pensamiento del hombre y el mundo, respondiendo así la cuestión fundamental de la filosofía. En resumen, la teoría del conocimiento nos enseña cómo aprendemos y cómo entendemos al mundo. Dentro de la teoría del conocimiento también se aborda la epistemología, ya que tienen una relación. La teoría del conocimiento surge de filósofos de la antigua Grecia en el Renacimiento y humanismo creado por Immanuel Kant. Su objeto de estudio es la ontología, conocimiento del ser, la axiología, conocimiento de los valores, y la ética, conocimiento de la moral. Su enfoque es gnoseología materialista, es decir, realidad objetiva, y gnoseología idealista, en donde se aborda de mente, ideas y visión. Su importancia es determinar la concepción del mundo y su fin es conocimiento en diferentes aspectos ontológicos, axiológicos y ético. Mientras que la epistemología surge de la rama de la gnoseología creada en 1854 por James Frederick Freire. Su objeto de estudio es enfocado en ciencias, es decir, criterios, procesos, enfoques epistemológicos, importancia de la ciencia. Como enfoque tiene empirista, racionalista, positivista, materialista, de sistemas, funcionalista, estructuralista, realista, relativista y crítica. Su importancia es estudio de la ciencia y su fin es de carácter científico de las ciencias en procesos y métodos de investigación. Frente a estas interrogantes tenemos una gnoseología materialista y otra idealista. Es decir, que la teoría del conocimiento es más amplia y la epistemología es una parte que se centra en la ciencia. Formas o niveles del conocimiento. El conocimiento desde el punto de vista cuantitativo presenta, según algunos autores, 2, 3 hasta 4 niveles o formas de conocimiento. Para Bunge existen 2 niveles, el ordinario y científico. Para Anderk también existen 2 niveles, el vulgar y el científico. En cambio, para Párdinas existen 3 niveles, popular, divulgación y científico. Como primer nivel se tiene el conocimiento ordinario, popular o vulgar, que es empírico, descriptivo, primario, que surge de la experiencia y de la práctica, en el cual la información es oral o escrita. Es decir, es el que usamos todos los días basado en lo que vemos, escuchamos o practicamos sin seguir un método científico. Es superficial porque no entra en la naturaleza del objeto por conocer, es decir, su esencia. Sensorial o empírico, ya que no razona ni analiza, solo se basa en lo que se ve o se siente. Asistemático, ya que son ideas sin orden ni relación, es decir, no es explicativo. Acrítico, ya que no se cree algo sin comprobar si es cierto o falso. Para Mario Bunge es importante porque forma parte de los conocimientos previos a partir de los cuales iniciamos un proceso de investigación. Como segundo nivel está el conocimiento precientífico o de divulgación. El conocimiento precientífico o de divulgación es más organizado y profundo que el conocimiento diario. Es metódico, sistemático y crítico y proviene de fuentes como libros universitarios, revistas especializadas o enciclopedias. También se obtiene de eventos como seminarios, congresos y foros, donde se comparten información de manera formal y confiable.
Hola, mi nombre es Betsy Cabero Pérez y les hablaré sobre el conocimiento. ¿Qué es el conocimiento? Según Peñalosa, basándose en Platón, el conocimiento es el resultado de la experiencia de conocer, y conocer es una experiencia que consiste en aprender la manera de ser de un objeto. Peñalosa distingue dos tipos de experiencia de conocer, que son la epísteme y la doxa, que les explicaré a continuación. La epísteme, también conocido como conocimiento auténtico científico, cumple con 4 características principales. Una de ellas es que es subjetivo, en donde capta la realidad tal como es y no como la persona quisiera que fuera. En este se busca describir los hechos tal cual ocurren, sin dejarse influir por las creencias personales. Otra de sus características es que es universal, en donde la manera en que los objetos se comportan pueden ser comprobada por cualquier investigador, siempre que se realicen condiciones similares, en donde los resultados deben ser los mismos sin importar quién realice el estudio. Como tercer característica es que es necesario si no cambia con el tiempo, es decir, que permanece invariable y firme. En este se implica que si algo es verdadero científicamente, siempre producirá los mismos resultados. Y como última es que es fundamentado si se apoya en pruebas, razones o evidencias que demuestren por qué las cosas son como son. Aquí se deben demostrar hechos o experimentos en donde se especifique que está diciendo la verdad del objeto. A diferencia del epísteme, la doxa es lo opuesto. Se trata de un conocimiento común o cotidiano y también cuenta con características que es subjetivo, en donde depende de las percepciones y creencias personales. Es individual, en este caso cada persona lo interpreta a su manera. Es no comprobable, que no se pueden demostrar pruebas científicas que especifiquen que realmente estás diciendo la verdad. Es variable, que cambia con el tiempo o según la experiencia, y sin fundamentos, que no está apoyado en razones o evidencias sólidas. En este caso, la doxa es una aprehensión personal y defectuosa del objeto. Es decir, que no hay certeza de que lo que creemos sea realmente así, sino que se basa más en la experiencia cotidiana y la interacción social. Siguiendo con el conocimiento, se dan otras 2 perspectivas diferentes sobre la definición. En una de ellas es el materialismo dialéctico, en donde menciona que el conocimiento es el reflejo activo y orientado de la realidad objetiva y de sus leyes en el cerebro humano. Según esta idea, el conocimiento nace de la realidad exterior, del mundo material que nos rodea, en donde el ser humano percibe y refleja activamente esa realidad en su mente, comprendiendo su funcionamiento, y por ello el conocimiento dice que no se crea solo con la mente, sino que proviene del contacto con la realidad objetiva, es decir, lo que existe fuera de nosotros. Y como segunda opinión, que la da Rosenthal-Luding, el cual dice que el conocimiento es un proceso mediante el cual la realidad se refleja y se reproduce en el pensamiento humano. En esta definición nos dice que el conocimiento es un proceso dinámico en donde se empieza con experiencia práctica para luego pasar por la reflexión y el pensamiento, y finalmente vuelve a la práctica para comprobar lo aprendido. Nos dice que el objetivo de este proceso es llegar a la verdad objetiva, que debe comprender la realidad tal como es. El conocimiento científico es el resultado de la investigación científica.
Este conocimiento se distingue por ser un tipo de conocimiento organizado, comprobable y racional, en donde busca explicar los fenómenos de manera precisa y confiable. Se caracteriza por ser metódico. En este caso se obtiene siguiendo un método científico en donde se lleva a cabo un conjunto de pasos ordenados y lógicos, como la observación, la hipótesis y la experimentación. Es objetivo ya que refleja las propiedades del objeto tal como son, como ya se mencionó antes, y describe la realidad de forma exacta. Es de validez universal, ya que puede ser comprobado por cualquier persona y en cualquier lugar, que no depende de quien lo investiga, sino de los hechos mismos. Es racional, que se basa en razonamiento lógico y riguroso. Esta no acepta afirmaciones sin pruebas, sino que exige explicación coherente y razonada. Es un conocimiento verificable, ya que puede comprobarse mediante la observación o la experimentación. Es sistemático, ya que está organizado. Es decir, que las ideas y resultados se relacionan entre sí, formando un sistema coherente. Y por último, es cierto, probable y en desarrollo. Este conocimiento va en busca de la verdad, pero siempre reconoce que puede perfeccionarse con nuevas investigaciones. Y por último está el conocimiento filosófico, en donde este conocimiento va más allá de los objetos concretos o de la ciencia. No se limita a estudiar cosas específicas como lo hace la física o la historia, sino que este conocimiento va en busca de entender los principios o leyes universales que explican todo lo que existe. Por eso se orienta a la búsqueda de las causas últimas y fundamentales del ser, del pensamiento, de la realidad o de la sociedad. Como filosófico no se queda con los hechos, sino que pregunta el porqué de esos hechos y reflexiona sobre su sentido y su fundamento. Este conocimiento es más relacionado con la filosofía, ya que intenta razonar y buscar la razón. La epistemología viene de la rama de la gnoseología y esta se encarga del estudio del conocimiento científico. Y esta fue creada por James Ferrier en 1854. Su evolución se divide en distintos periodos. En el clásico se buscaba una ciencia más objetiva. En la profesionalización se basaba en el empirismo lógico. En la filosofía lingüística hubo un alejamiento entre la ciencia y la filosofía. Y finalmente, en el Renacimiento se basa en el realismo y la refutación de teorías. Los paradigmas epistemológicos se dividen en dos: cuantitativas y cualitativas. Los paradigmas epistemológicos cuantitativistas son los que se enfocan y usan métodos numéricos objetivos para estudiar la realidad. Empezando con el empirismo, que sostiene que la experiencia sensorial es la fuente del conocimiento. El racionalismo dice lo contrario: la razón y el pensamiento son la fuente del conocimiento. El positivismo afirma que la ciencia debe limitarse a observar, medir y describir los hechos. Más adelante surge el neopositivismo. Ellos decían que solo las ciencias formales como la matemática y la lógica pueden dar conocimientos verdaderos. El enfoque en sistemas se entiende como un conjunto de elementos interrelacionados, no por partes separadas. Todos están conectados y se influyen de manera mutua. En el funcionalismo dice que cada institución tiene una función dentro de la sociedad, igual que los órganos en un cuerpo. El estructuralismo estudia las estructuras que dan sentido a la realidad, analiza cómo las partes se relacionan entre sí y con el todo. Ahora pasamos a los paradigmas cualitativos,
porque estos se enfocan más en comprender la realidad desde el significado, la interpretación y la experiencia humana. El materialismo dialéctico dice que la realidad cambia por medio de contradicciones y luchas entre opuestos. Sus leyes explican cómo todo está en movimiento, cómo los cambios pequeños generan saltos grandes y cómo los opuestos se transforman entre sí. En el realismo sostiene que la realidad existe independientemente de nosotros. El relativismo afirma que no hay una verdad absoluta, sino que cada persona, cultura o época tiene su propia forma de entender la realidad. Para el relativismo, todo depende del contexto y punto de vista. Por último, la teoría crítica, que busca comprender y transformar la sociedad. No solo explica los problemas, sino que busca cambiarlos, o sea, desarrollar el pensamiento crítico de la sociedad. La intención es buena, pero la policía es una fuerza que mantiene el status quo de la élite acomodada. ¿No deberíamos atacar las raíces de los problemas sociales en vez de atestar las prisiones del país? Conclusión, los paradigmas epistemológicos muestran las diferentes maneras de entender y estudiar la realidad. Los cuantitativistas buscan objetividad, medición y precisión, mientras que los cualitativistas se centran en interpretación y el sentido y la transformación social. Ambos enfoques complementan, porque juntos permiten una visión más completa del conocimiento. ¿Qué es la ciencia? De acuerdo al sistema cuantitativo, es un conjunto de conocimientos sistematizados, ya que siguen un sistema. Son racionales porque provienen de la razón, objetivos, provisionales, metódicos porque siguen el método científico y están en constante desarrollo. Ahora vamos con la pseudociencia. ¿Qué es la creencia o información que pretende ser científica? ¿Cuántos de nosotros no hemos escuchado alguna teoría conspiranoica acerca de cómo se construyeron las pirámides, de ciudades antiguas o de seres que no son de este planeta? Pues estos pertenecen a la pseudociencia, ya que estas teorías muchas veces no aceptan ser verificadas, por lo tanto pretende ser científica, pero no lo es. La ciencia tiene su clasificación y en este recuadro encontramos primero a la ciencia formal, que estudia a los entes ideales, es decir, a los números o a los símbolos. Se caracteriza por usar el método deductivo, que va de lo general a lo particular, es decir, cuando nosotros buscamos la solución a un problema matemático, buscamos la ecuación o la fórmula que se usa generalmente, pero este sí servirá para respondernos la pregunta, pero no nos dará la misma respuesta en todas, ya que depende de los datos que utilicemos. Son racionales, legales, deductivas y finales. Legales porque participan las leyes o los postulados. Y ahora encontramos a la ciencia factual, que se subdivide en ciencia natural y ciencia cultural. La ciencia natural estudia los fenómenos o hechos naturales, parte del método inductivo, es decir, de lo particular a la generalidad. Lo encontramos en ciencias como la física, la química o la biología. Y la ciencia cultural estudia los fenómenos o eventos sociales y culturales, parte del método inductivo, y lo encontramos en ciencias como la sociología, la psicología social y la historia material. Y por último tenemos a las ciencias aplicadas, que son una combinación de los dos tipos de ciencias que ya vimos, es decir, son científicos, son naturales y son sociales. Se aplican a problemáticas de la salud, la productividad, la información, transporte o entretenimiento, es decir, para resolver los problemas de día a día. La importancia de la ciencia radica en las revoluciones tecnológicas que ha tenido, ya que estas revoluciones han permitido el desarrollo económico, político y social de una nación o pueblo. ¿Qué es la teoría científica? De acuerdo con Bung, la teoría científica es el sistema nervioso de la ciencia. Es esencial para que el método científico funcione. Sería incompleto, ya que el método científico comprende a las teorías científicas. Dentro de esta teoría se mencionan 3 autores y cómo definen teoría. Rodríguez Zetaí define teoría como sistematización de hechos, hipótesis y leyes que explican fenómenos.
Para Bunge, teoría es sistema de hipótesis y leyes siendo un núcleo de fórmulas legaliformes. Para Kerlinger, teoría es un conjunto de conceptos y proposiciones que explican y predicen fenómenos. De acuerdo a estas tres definiciones, podemos concluir que toda teoría es un sistema de conceptos, hipótesis, leyes, postulados o axiómatas. Dentro de la teoría se mencionan dos tipos. Las macroteorías, que pueden ser de nivel universal, general o específicas, es decir, cuando las descripciones y explicaciones abarcan objetos de estudio amplios, generales. Algunos ejemplos son la teoría de la evolución de Darwin, la teoría de la relatividad de Einstein, la teoría de placas tectónicas de John Morgan. Y por otra parte se mencionan las microteorías, que tratan de descripciones y explicaciones específicas de objetos de estudio propios de una ciencia o rama de la ciencia. Algunos ejemplos son la teoría del estado en politología, la teoría del aprendizaje significativo, la teoría del constructivismo pedagógico y la teoría del delito en derecho. Funciones de la teoría científica. Las principales funciones de las teorías científicas son describir, explicar y predecir los fenómenos, eventos o procesos naturales o sociales, ya sea para bien o para mal de la humanidad. Dentro de estas funciones existen tres. La primera función es descriptiva, que identifica características, cualidades, orden y clasificación de fenómenos y procesos. Un ejemplo es clasificar especies de animales. La segunda función es explicativa, que usa leyes e hipótesis para mostrar conexiones y relaciones entre fenómenos. Por ejemplo, las leyes de Newton explican cómo se mueven los objetos. La tercera función es predictiva, que permite anticipar comportamiento futuro de fenómenos, eventos u objetos. Como ejemplo está la predicción del clima o del crecimiento de la población.